Son las 7:30 y cumpliendo nuestro cronograma y en agradecimiento a las personas que llegaron tan puntual, vamos a dar inicio a nuestra capacitación acerca del protocolo de higiene de manos. Este es nuestro protocolo institucional. Me presento para las personas que de pronto no me conozcan. Mi nombre es María del Socorro Trullo Escobar. Soy enfermera profesional con especialización en cuidado intensivo. Actualmente estoy coordinando comité de infecciones, vigilancia en salud pública, estadísticas vitales y el programa de uso racional de antibióticos de la Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara. Les agradezco por favor que firmen la asistencia, ya que esto es un requisito institucional y de los entes territoriales que cada visita que nos realizan nos verifican que estemos dándole capacitación al 100% del personal que tenemos vinculado en la institución. Entonces, esta es una capacitación interactiva en la cual requiero que todos estemos pendientes y presentes para que contestemos algunas preguntas que son supremamente importantes. Primera pregunta antes de iniciar la capacitación es, ¿cuál es la fuente de infección más frecuente de infecciones asociadas a la atención en salud? A, el sistema de agua del hospital, el aire hospitalario. C, los microorganismos que colonizan al paciente. D, el medio hospitalario, las superficies. ¿Quién de los presentes me puede colaborar con la respuesta, por favor? ¿El medio hospitalario? ¿Quién dice? ¿Quién tiene otra respuesta? ¿Cuál es la fuente de las infecciones? ¿Cuál es la fuente, el foco que nos coloniza a nosotros los colaboradores que brindamos la atención a los pacientes y que genera la mayor cantidad de infecciones asociadas a la atención en salud? Me dijeron que la D, el medio hospitalario. ¿Quién me puede dar otra respuesta? ¿O están todos de acuerdo? Hola, buenos días. Yo considero que es la C, los microorganismos que colonizan al paciente. Yo también considero que es la C. Ah, la C, es decir, los microorganismos que colonizan al paciente. Muy bien. Esa es la fuente más frecuente de gérmenes causantes de infecciones asociadas a la atención en salud, son los gérmenes presentes en el paciente. La segunda pregunta es, ¿cuál es la principal vía de transmisión cruzada de microorganismos potencialmente patógenos? A, el aire que circula en el hospital. B, la exposición del paciente a superficies colonizadas, camas, camillas, mesas, suelo. El uso compartido entre pacientes de objetos no invasivos, estetoscopios, manguitos de presión, las manos de colaboradores sanitarios cuando no están limpias. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, podría ser. Muy bien. Las manos son el vehículo más frecuente de transmisiones de los microorganismos patógenos asociados a la atención en salud. Entonces, vamos a ver por qué lavarnos las manos. Las infecciones nosocomiales afectan cada año a millones de pacientes en todo el mundo. Son consecuencia involuntaria de la atención y 1 de cada 12 pacientes que ingresan a un centro hospitalario adquieren una infección que no tenían previa al ingreso y sin embargo el 50% se pueden evitar.
ocasionan infecciones más graves, hospitalizaciones más prolongadas y discapacidad de larga duración. Representan un alto costo imprevisto para los pacientes y las familias y una enorme carga económica adicional para el sistema y la salud. Entonces, teniendo en cuenta que miles de personas fallecen anualmente a causa de las infecciones asociadas a la atención en salud y que las manos son el principal vector de transmisión, por lo tanto, la higiene y el lavado de manos en nuestra institución es el gold estándar para la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, veamos por qué. Es importante que tengamos en cuenta que la higiene de manos no es un concepto nuevo, es un concepto que ya viene desde el siglo XIX, cuando Ignaz Semmelweis él ingresó a laborar como médico obstetra en el Hospital General de Viena, donde se atendían las maternas, y ahí encontró que las maternas estaban muriendo en gran cantidad y estaban asociadas a una fiebre puerperal que los médicos la justificaban por la teoría del miasma, es decir, decían que los salones eran muy poco ventilados y que a raíz de eso era que se estaban generando las infecciones, y además de que había un desequilibrio de humores. Semmelweis realizó un estudio observacional por varios meses que evidenció grandes diferencias durante la atención. ¿Qué es lo llamativo de ese hospital? Ese hospital estaba dividido en dos salas. Una sala era atendida por médicos o estudiantes de medicina y la otra sala eran atendidas las embarazadas por parteras. En las observaciones tuvo en cuenta que la mortalidad de las pacientes que estaban atendidas por los médicos o estudiantes era del 18%, mientras que las que eran atendidas por las parteras solamente fallecía el 6%, es decir, una cantidad menor. También observó que los médicos, ellos dentro de todas sus rotaciones, ellos primero iban y realizaban necropsias y luego se iban al pabellón de maternas. Mientras que la sala de las parteras, ellas única y exclusivamente atendían a las maternas. También otra de las diferencias era las posiciones en que los médicos colocaban a tener los bebés a las mamás, y era totalmente diferente de la posición que colocaban las parteras, pero pues de todas maneras él llegó a la conclusión que eso no era como muy significativo a la hora de una infección. Además, también estaban diciendo en el siglo XIX que básicamente las mujeres les daba esa fiebre porque cuando pasaba el padre con una campana sonando que él ya iba a ir para darle los santos óleos a las puérperas moribundas, las otras se asustaban y por eso les daba fiebre. Algo que realmente le llamó la atención también era que los médicos no se lavaban las manos durante toda la atención, mientras que las parteras, ellas sí se lavaban las manos entre paciente y paciente. De todas estas observaciones le pesó más la higiene de manos porque un compañero de él, que después de que estuvo en un procedimiento, en una necropsia, se cortó y días después empezó a presentar signos y síntomas similares a los de las puérperas, la fiebre puerperal, y falleció prontamente. Entonces él llegó a la conclusión que las partículas cadavéricas transmitidas de la sala de autopsias a la sala de obstetricia vía las manos de los estudiantes y médicos generaban la fiebre puerperal en los pacientes. Entonces, él instauró varias acciones en 1847, que fue el lavado de manos del personal médico y estudiantes con agua clorada entre paciente y paciente, adicionalmente de la aplicación de una solución al instrumental quirúrgico. Cabe anotar que pues, para el siglo XIX todavía no estaban hablando nada de procesos de esterilización del material de cirugía, por consiguiente, solamente utilizaban una solución para la limpieza del instrumental. Con todo esto se observó una reducción de la mortalidad materna en un 1%, después de que venían en el 18%. Entonces, él logró demostrar que si se hacía la higiene de manos, si se tenía un equipo, un instrumental que había sido desinfectado, entonces la infección había disminuido por el lavado de manos.
pero Semmelweis no fue bien visto por sus colegas. Él fue ignorado por la comunidad médica porque la comunidad de esa época no consideraba que ellos estuvieran generando esa situación de salud a los pacientes. Y ellos decían que ellos eran médicos, que ellos eran los que tenían el conocimiento y que sus manos eran limpias, que ellos jamás le estaban generando problema a las puérperas, que eso era un error lo que él estaba diciendo. Entonces él se fue totalmente despedido del hospital, se fue para su pueblo natal, estaba con mucha ira, mucha tristeza, mucha rabia de ver de que sus colegas, por el ego de no aceptar de que estaban cometiendo un error, estaban generando tantas muertes. Entonces él empezó a hacer unos escritos, a hacer unas aseveraciones y unas publicaciones que, como estaban motivadas por la rabia que tenía con sus colegas, no le permitió que se expresara de la mejor manera y entonces no pudo tener eco. En 1865 entró en una severa depresión, fue internado en una institución psiquiátrica en donde falleció a raíz de una infección que se le presentó en la mano. Y pues sobre eso hay dos teorías. La primera es que él se generó una herida para demostrar que en realidad si se hubiera lavado las manos, si lo hubieran atendido con todas las técnicas, él se hubiera salvado. Y está la otra teoría que dice que como en el siglo XIX no se tenía mucho conocimiento con respecto a las enfermedades mentales y en esa época se trataba a ese tipo de pacientes a punta de golpes para que mejoraran, entonces murió fue a raíz de los golpes que le generaron. Pero ya ahora claramente sabemos de que él fue el pionero de la antisepsia. Ya conociendo un poco de la historia, entonces tengamos en cuenta cuáles son los mecanismos de transmisión. El primer paso, que ya lo vimos al inicio, es la piel del paciente que contiene gran cantidad de microorganismos. Estos se extienden a los objetos inanimados en su entorno inmediato y por consiguiente, en el momento en que el personal de salud inmediatamente ingresa a realizar cualquier tipo de actividad, pues hace una transferencia del paciente o su entorno al personal de salud contaminando las manos. El otro mecanismo de transmisión es que ya una vez contaminadas las manos del personal de salud, los microorganismos sobreviven, incluso se multiplican en las manos y pueden durar aproximadamente hasta 60 segundos y dependiendo del tipo de germen en las superficies puede durar entre horas hasta meses. El cuarto mecanismo de transmisión es la falta de higiene de manos, la falta de lavado de manos o una técnica inadecuada, lo cual permite que los microorganismos persistan en las manos del personal de salud, lo que genera alto riesgo de contaminación. Y el quinto mecanismo de transmisión es la transmisión cruzada. Después de contacto con un paciente, su entorno y los otros pacientes, el paciente coloniza al colaborador y el colaborador le puede pasar va a ser el vector que va a generar la transmisión cruzada entre paciente y paciente. Entonces ya es claramente visto que las manos son la principal vía de transmisión de gérmenes durante la atención. Tenemos cualquier cantidad de gérmenes y entonces por eso es que ya se ha estudiado, se ha verificado qué es lo que debemos de realizar y entonces nos están hablando que debemos de hacer higiene y lavado de manos y que tenemos 5 momentos para realizarlas, que son supremamente importantes. Esto es relativamente a destacar porque es de lo primero que preguntan en todas las visitas que hacen de habilitación, de acreditación, cuando vienen los aseguradores o los entes territoriales. Y muchas veces las personas se les olvidan cuáles son, entonces vamos a recordarlos. El primer momento de la higiene de manos es antes de contacto con el paciente, es decir, antes de entrar a saludar al paciente, antes de darle la mano, de pronto de acariciar o tocarle la cabecita al niño cuando estamos en pediatría, antes de ayudar al paciente a moverse de un lado a otro, antes de realizarle el baño, antes de colocarle cualquier tipo de soporte de oxígeno, antes de tomarle los signos vitales, antes de hacer el examen físico. También hay que realizar la higiene de manos antes de cualquier tarea aséptica, es decir, antes de administrar los medicamentos por cualquier vía, antes de realizar las curaciones
antes de administrar los medicamentos, ya sea vía oral, cutánea, intramuscular, endovenosa, antes de desconectar cualquier acceso vascular y antes de preparar la medicación. Y los dos anteriores que les mencioné siempre son para prevenir al paciente, los dos antes. Ahora vamos a hablar de los 3 después, que los 3 después están enfocados en la prevención de infecciones de los profesionales sanitarios. Entonces, después de exposición a fluidos corporales, es decir, después de realizar la higiene oral del paciente, después de administrarle los medicamentos, después de realizar las curaciones, después de drenar o manipular cualquier tipo de fluido, después de retirar la orina o los heces del paciente, después de cambiarle el pañal, después de cambiar la ropa sucia contaminada con orina o con cualquier otro tipo de fluido. El cuarto es después de contacto con el paciente, es decir, después de haber interactuado con él, ya sea que le hayamos dado la mano, que le hayamos ayudado a movilizar, que le hayamos colocado cualquier sistema de oxigenoterapia, de haberle tomado sus signos vitales o de haberle hecho su examen físico o haberle tomado algún tipo de examen o de hacerle la palpación. Y el quinto y último momento es después de estar en contacto con el entorno del paciente. Es decir, después de cambiarle la ropa de cama, después de ajustar las bombas de infusión, después de resetear las alarmas de las bombas, después de tocar las barandas, después de recoger la mesita del paciente. Y aquí es muy importante que todos tengamos en cuenta que durante las observaciones que hace el Comité de Infecciones, nosotros las estamos realizando o directamente en los servicios o se están haciendo a través de cámaras. Y el personal generalmente omite el realizar la técnica completa, entonces ahora la vamos a realizar porque puede que estén cumpliendo los momentos, pero cuando están utilizando los productos no realizan la técnica completa y nosotros evaluamos que sea el momento que lo requiere y adicional que tenga la técnica. Entonces, para implementarla, nosotros vamos a usar, para tener unas manos limpias y unas manos seguras, podemos hacer un lavado de manos con agua y con jabón antes de iniciar la jornada laboral y al finalizarla. Una vez que las manos estén visiblemente sucias, antes y después de comer, antes y después de ir al baño, después de estornudar o sonarse, aunque aquí es muy importante que tengamos en cuenta que debemos de realizar la higiene de la tos y que cuando vamos a estornudar, entonces lo hacemos en el pliegue del brazo. Después de atender a los pacientes con Clostridium difficile, porque a este tipo de pacientes no nos sirve la higienización con alcohol, sino que únicamente sirve el lavado con agua y con jabón. Otro método que tenemos para tener unas manos limpias y seguras es la higiene de manos con alcohol gel, que facilita la eliminación de microorganismos que contaminan nuestras manos. Está a base de alcohol etílico más gluconato de clorhexidina y debe ser utilizado por todo el personal que brinda atención a nuestros usuarios, incluyendo los familiares. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta cómo es la técnica para lavarnos las manos. Es algo que también es muy importante que tengamos en cuenta que la técnica para lavarnos las manos no difiere de la técnica de hacer la desinfección o de hacer la higienización con el alcohol gel. Lo único que está diferente es los productos, porque cuando me lavo las manos con agua y con jabón, pues utilizo agua, jabón y papel toalla, mientras que cuando utilizo el jabón, el alcohol, pues utilizo el alcohol a base de clorhexidina. Si me voy a lavar las manos con agua y jabón, utilizo un poco más de tiempo, pues que está considerado entre 40 a 60 segundos. Y si hago la fricción con alcohol gel, es entre 20 a 30 segundos. De resto, la técnica es exactamente la misma, entonces, y hay que recordar también algo que es muy importante, y es que cuando nos vamos a lavar las manos, primero humedecemos con agua y posteriormente nos echamos el jabón, porque si lo hacemos al contrario, pues vamos a gastar el jabón, porque al aplicarnos primero el jabón y luego echarnos el agua, pues inmediatamente barremos el jabón que ya hemos tomado, y pues entonces la idea es que demos un uso adecuado a los insumos. Entonces, una vez que tenemos el producto en la mano, realizamos fricción fuerte, palma con palma,
Una vez que hacemos palma con palma, hacemos palma con dorso, como tenemos mano derecha, mano izquierda, entonces primero la de una mano y luego la de la mano siguiente. Luego hacemos interdigital, posteriormente hacemos el candadito y aprovechamos para que friccionarnos con el pulgar los nudillos. Posteriormente hacemos el otro candadito, seguimos con el dedo pulgar de una mano, el dedo pulgar de la otra. Luego proseguimos con cosquillitas con las puntas de los dedos de una mano sobre la palma contraria y repetimos y ya terminamos, tenemos unas manos limpias, unas manos seguras. Si utilizamos el jabón, pues entonces el paso siguiente es a enjuagarnos el agua y a enjuagarnos con agua y secarnos muy bien con el papel toalla, y si solamente lo hicimos con alcohol glicerinado, pues entonces ya en ese momento ya hemos terminado. Recomendaciones que no se nos deben olvidar, y es que debemos de tener las uñas cortas. En esta es la única institución que se permite que las uñas las tengamos maquilladas, pero deben de ser tonos pastel, tonos claros. Se observa que utilizan unos tonos bastante oscuros. No podemos utilizar uñas acrílicas, no podemos utilizar pedrería en las uñas, tiene que ser liso totalmente, y hay que tener una responsabilidad muy grande porque en el momento en que el esmalte se empieza a despicar, inmediatamente hay que realizar el retiro del esmalte. ¿Qué se observa en esta institución? Que el personal dice, no, es que el fin de semana me fui y me coloqué las uñas porque tenía una fiesta, pero se va el sábado y vuelve el domingo o el lunes a la clínica y llega con ese tipo de uñas que no están permitidas. Entonces, es para que todos recordemos que el cumplimiento lo debemos de realizar, porque no solamente estamos afectando o tenemos alto riesgo de llevarnos todos los gérmenes que tenemos a nivel intrahospitalario para la casa, sino que también vamos a hacer vectores para nuestros compañeros, para los pacientes, y entonces no hay nada mejor que estar todos totalmente sanos. Entonces, tengamos supremamente en cuenta esa recomendación. Recuerden que estamos haciendo los comparendos educativos con el objetivo de que recordemos este tipo de cosas, y pues lo ideal es que todos, conociendo la normatividad, sencillamente la cumplamos. También es importante que para evitar que las manos se nos resequen tanto, entonces se debe dejar secar completamente el producto que estemos utilizando antes de ponernos los guantes. Además, si utilizamos el agua y el jabón, pues entonces no vamos a utilizar solución hidroalcohólica para no resecarnos las manos. Y una vez que nos hayamos hecho la higiene de manos, si vamos a ponernos los guantes que generalmente contienen talco, entonces esto nos puede generar resequedad. Entonces, dentro de las conclusiones, debemos de tener muy en cuenta que una atención limpia es una atención más segura, y esto aplica absolutamente para todos, en todos los servicios, inclusive eso nos aplica a nosotros mismos. Unas manos limpias previenen sufrimientos y salvan muchas vidas. No es una opción si yo quiero lavármelas o no me las quiero lavar, es simplemente tenemos que recordar que es un derecho básico que tienen los pacientes de recibir una atención de calidad. Y para recordarles que cuando vamos a utilizar guantes, entonces debemos de tener en cuenta que los vamos a hacer cuando vamos a realizar de pronto un procedimiento estéril, o vamos a utilizar guantes cuando exista un alto riesgo de contacto con sangre o con fluidos corporales, incluyendo el contacto con piel no intacta o mucosas, o cuando se vaya a tener contacto con un paciente que tenga algún tipo de aislamiento. También es importante que tengamos en cuenta que una vez nos quitemos los guantes, inmediatamente los detectemos que están con algún tipo de roto, de algo que se hayan rasgado, inmediatamente nos los tenemos que quitar. Los debemos de retirar inmediatamente haya terminado la actividad que vamos a realizar, y no vamos a deambular por todo el servicio con los guantes, o vamos a utilizar un solo par de guantes para realizar varias actividades. También
debemos de tener muy en cuenta que el uso de guantes no sustituye el lavado de manos. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días, ¿tienen alguna pregunta? No, muchas gracias. Marlene, ¿tienen la manito levantada? A ver, permítame un segundito. Kevin Velasco Marín. Hola, sí, acá, hablando. Marlene Castaño. ¿Tienen la manito levantada porque tienen preguntas o es un error? No, no señora, inicialmente era porque quitaron el código QR de la asistencia, pero no, sin preguntas, todo claro. Bueno, muchísimas gracias por la atención y quiero recordarles, ya que estamos todos acá, que es importante que recordemos que las batas no es para andar deambulando por el servicio, básicamente la estamos utilizando en los servicios de unidad de cuidados intensivos, en salas de cirugía o cuando tenemos pacientes aislados. En caso tal que tengamos frío, por favor utilizar el saco, el cual debemos de recordar que hay que lavarlo y traerlo siempre limpio. Muchísimas gracias. Y otra cosa que es muy importante también, y es que nos recordemos y le recordemos a nuestros compañeros que en caso tal de que estemos utilizando polainas, pues no vamos a andar por toda la clínica con ellas, por favor. Yo sé que a veces se nos olvida, nosotros bajamos de pronto muy presto